vidente de Dios, David Coto. Aleluya. Gracias por su amor. Pueden sentarse. Aleluya. ¿Puedo levantar una vez más sus manos al cielo? Padre, gracias por esta hora. Gracias por este tiempo. Yo bendigo a cada uno de los hombres y mujeres de Dios que están en esta noche aquí. Tu gracia, tu Santo Espíritu, la presencia poderosa del Padre está en este lugar, y pido ayuda de estos ángeles de Dios que nos guardan, que nos cubren, que nos guían, que guardan nuestro pie para que no tengamos tropiezo. Yo te pido en el nombre poderoso de mi Señor Jesús que esta atmósfera sea totalmente controlada por el poder del Espíritu Santo, y milagros y señales sucedan y acompañen esta predicación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre, es un honor poder estar en el lugar donde mi papá está, con el pueblo maravilloso que Dios le ha dado a mi papá. Y quiero decirle algo: ustedes son privilegiados porque ustedes están camino a la tierra prometida. Y estamos felices y contentos de poder haber pasado una semana completa en este maravilloso país. Y definitivamente que tomo las palabras del pastor Luis el día miércoles. Creo que Dios está haciendo algo muy serio con Panamá. Y yo creo que en todo lo que está pasando, Dios siempre crea un contexto. Antes de Dios manifestar completamente una obra, Dios tiene que hacer una preparación de cosas. Y muchas veces la obra y el trabajo de la preparación es lo que la gente no entiende, es lo que a las personas les cuesta comprender, especialmente porque el ser humano por naturaleza es resultadista, y a la gente le gusta ver lo que la gente quiere ver, y la gente no entiende que no es lo que uno quiere ver, es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y usted está en esta casa por un propósito determinado por Dios, y usted va a seguir aquí fiel, haciendo y obedeciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer. ¿Cuántos dicen amén? He podido aprender algo en esta semana, y algo que Dios ha estado hablando conmigo, y he estado en un proceso con Dios desde hace algunas semanas atrás. Y he estado pensando mucho, y cuando Dios a uno lo pone como un intercesor, recuerden, no porque soy pastor o ministro, soy intercesor. Todos los que están aquí pueden ser grandísimos y poderosos intercesores. Pero cuando Dios nos pone como intercesores, y Dios pone cargas sobre nuestro corazón, y Dios nos pone a orar por países, Dios nos pone a orar por hombres de Dios, Dios nos pone a orar por avivamientos, por manifestaciones de la gracia de Dios, he podido entender que ante los grandes desafíos que yo puedo ver en el horizonte del mundo, estamos entendidos de que viene un gran cambio en la política internacional, viene un gran cambio en el mundo. Estamos a unos meses de una elección en los Estados Unidos que es sumamente trascendental para el destino de las naciones de la tierra. Hace un año empezó un ataque contra la nación más importante, que considero yo que en alguna medida, junto con Estados Unidos, son el péndulo del mundo. Y yo entiendo que en esta hora Dios requiere que los hijos de Dios tengan una palabra necesaria. Usted puede ir a muchos lugares y escuchar muchas cosas, especialmente que tienen que ver con opiniones de hombres, con conceptos de hombres, pero pocos lugares usted podrá encontrar donde hay una palabra de Dios para esta hora. Y podemos decir que en esta casa hay palabra de Dios. Yo no sé de usted, pero yo entiendo, y por eso estábamos buscando a Dios, hermano, porque cuando buscamos a Dios entendemos que hay instrucciones precisas que solo el cielo tiene. Yo quisiera que alguien en la tierra de alguna manera u otra me hiciera el trabajo más fácil
de darme consejo o de darme una palabra o de darme una guía, pero yo entiendo que el mundo, con todas sus limitaciones, nunca podrá tener las respuestas que solo el cielo tiene. Y para esta hora solamente hay un lugar donde podemos encontrar estas palabras. Y es interesante, y yo sé que usted va a estar de acuerdo con lo que yo diga al final del mensaje mientras voy diciéndole. Yo nunca he tenido la oportunidad de que mi papá me ha llamado para venir a Panamá, y he estado en Panamá en algunas oportunidades atrás. En algún momento estuve con él en Chicago, pero yo nunca había sentido la oposición tan demoníaca que yo sentí la semana pasada en mi mente por venir a Panamá esta semana. Y cuando estábamos en el lugar donde yo estaba, tuve algo en una madrugada donde yo recibí una palabra de Dios y la quiero compartir. Yo quiero que usted me escuche. Voy a decirle algo quiero que lo que voy a decir abra su corazón. Es un relato para lo que usted va a escuchar. Había un hombre rico que amaba a su único hijo por encima de todas las cosas. Era un hombre muy rico, muy adinerado, y tenía un hijo único y lo amaba por encima de todas las cosas. Y como este padre e hijo tenían tal vínculo, comenzaron a crear juntos una afinidad por las obras de arte. Como él era un hijo único, su papá lo amaba tanto y él tenía tanto dinero, y empezaron como hobby a tener un gusto por coleccionar obras de arte. Resulta que cada minuto libre que ellos tenían, ellos pedían asistir a subastas, y estas subastas, como ellos tenían dinero, ellos iban coleccionando las obras de arte más caras del mundo, las más caras del mundo, desde Picasso hasta el pintor Rafael. Y casi que en un periodo de 10 años ellos habían coleccionado las pinturas más raras y al mismo tiempo más valiosas del mundo. Pero sucedió algo muy impactante en esta historia, porque en medio de todo lo que el papá y el hijo estaban viviendo, estalló la guerra, y el país requirió que los menores de edad se enlistaran en la guerra. Era obligatorio. Así que el hijo se fue a la guerra. Y cuando el hijo estaba en la guerra, un día a su papá tocan la puerta, y lamentablemente era un oficial del ejército dándole la terrible noticia a su papá de que su hijo, el hijo amado, había muerto. Esta carta destrozó al papá a un punto tan grande que el papá entró en una depresión tan profunda que hasta su vida quiso quitar. Cuando el hijo se encontraba en territorio de guerra, el amor que el hijo sentía hacia el papá era tan grande que no había día que no escribiera una carta y le decía y le hacía saber a su papá el amor que sentía por su papá, y cuánto extrañaba la compañía de su papá por el arte. Cuando llegó ese telegrama del departamento de guerra informándole que el hijo había muerto, para su papá el mundo que él había construido alrededor del afecto de su hijo se desplomó. Lo interesante es que el soldado que llega a darle la carta le dice: Señor, usted a mí no me conoce, y por favor no se moleste conmigo, pero quiero comentarle qué fue lo que pasó en guerra. Yo soy el hombre que su hijo salvó por una bala que venía contra mí, y su hijo la tomó. Escuche esto. Mientras él me estaba sacando del camino peligroso, le dispararon al corazón y murió instantáneamente. Su hijo era mi mejor amigo y habíamos pasado muchas noches hablando simplemente.
Pero vea lo interesante, el hijo solamente hablaba de su papá. Escucha, yo no quiero que usted escuche el mensaje equivocado ni tome la dirección equivocada de este mensaje, pero usted tiene que aprender a vivir hablando de la palabra que papá predica en esta casa. ¿Cuántos están conmigo? Escuche, el joven soldado le entregó el paquete y le dijo: sé que esto no es mucho. Escuche, sé que esto no es mucho y que yo no soy artista. Está hablando el amigo. Pero quería que usted tuviera este retrato que yo hice de su hijo, tal como yo lo recuerdo la última vez que lo vi y que compartí con él. Cuando el papá abrió el paquete y se encontró mirando el cuadro del hijo único, su papá empezó a llorar desconsoladamente, diciéndole: usted capturó la esencia de una de las cosas que yo más disfrutaba de mi hijo, y era cuando él sonreía. Dice, y lo atesoro por encima de cualquier cosa. El padre agarró el cuadro y lo puso en la pared, de un amigo que conoció en la guerra. Pero fue lo último que quedó, la última imagen que alguien pudo capturar de su hijo, el que tanto amaba. Un día, ese papá colgó ese cuadro en la sala de su casa, aún por encima de las obras de arte que tenía. Escucha esto. Cuando el padre un día murió, la noticia de que su colección completa de obras de arte iban a venderse, ya había muerto el hijo, y el padre le llegó su hora y también falleció. Entonces un día, pues las obras de arte estaban allí como un patrimonio y se hizo una subasta. Coleccionistas, era tan privada y tan exclusiva que solamente los más grandes millonarios del mundo, coleccionistas y expertos en arte de todo el mundo, se reunieron para ver quién podía comprar las famosas obras de arte. Quedaron un poco sorprendidos cuando el primer cuadro del bloque de la subasta era el modesto retrato. O sea, cuando se hizo la subasta, no sacaron los de Picasso ni los de Rafael, sacaron el cuadro del muchacho. Y vean qué interesante. El subastero agarró el mazo y dio un golpe y dijo: ¿quién da tanto? Nadie se levantó. ¿Quién da lo otro? Nadie se levantó por el cuadro del hijo. La multitud se burlaba y demandaron que saquen a Van Gogh, saquen lo que pintó Rembrandt. Pero el subastero consistió: ¿quién puja por este cuadro? $100, $200. Y la multitud estaba esperando serio, pensaron que era una broma. Y se levantó el amigo que había hecho el retrato y levantó la mano y dijo: yo lo compro. ¿Cuál fue la sorpresa? Que desde la parte de atrás, mientras él decía yo lo compro, el subastero dijo: ¿quién más da? ¿Quién más da? Y nadie, mientras todo el mundo se burlaba, el subastero dijo: aquí se acaba la subasta. Todas las obras de arte pasarán al muchacho que compró el cuadro del hijo. Escuche esto. El subastero dijo: cuando me dijeron que dirigiera esta subasta, me hablaron de una estipulación en el testamento del fallecido. No podía divulgar esta estipulación hasta este momento, según los deseos del fallecido. Solamente el cuadro del hijo tenía que venderse hoy, y quien se quedara con ese cuadro iba a obtener las piezas más caras de la colección. Escucha. Así que en este día, no por 100, no por 200, por $10, el joven que pintó a su mejor amigo y que lo vio morirse dando su vida por él, ahora era el dueño de la colección de pinturas más importantes del mundo. Quiero decirle que eso es lo que Dios quiere en esta hora, que nosotros apreciemos lo que Jesús ha hecho por encima de lo que otros digan. Yo sé que nosotros cantamos: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Pero una pregunta:
¿Realmente aprecias a Jesús? Y yo te vengo a decirte esta palabra en esta noche. Mira, quiero decirte algo. Tú puedes tener muchas cosas, pero si no lo tienes a Él, eres la persona más miserable. Escúchame. Yo le quiero decir esto a los jóvenes. Jóvenes, mira, ponme atención. Jesús es tan sencillamente asombroso que es tan fácil, escúchame, es tan fácil menospreciarlo. Pero cuando alguien tiene revelación de lo que Jesús es, lo llega a tener todo. ¿Puede usted darle un aplauso al Señor? Escúchame. Esta hora Dios anda buscando gente que valoren a Jesús. No, usted no me oyó. Escúchame. Yo vengo de estar en un ayuno donde uno puede oír cosas tan grandes. Y yo sé que esta palabra es para alguien aquí. Yo sé que esta palabra va a cambiar a alguien. Mire, si hay un joven aquí que escuche esta palabra y la absorba, su vida va a cambiar para siempre. Y será un instrumento de Dios para esta generación que tanto necesita a Jesús. Escúchame. ¿Cómo es posible que la pintura a mano, borrosa, apenas legible, de un amigo que escuchaba los relatos que le hablaba acerca del amor que compartía con su papá, pudieran llenar en un momento el corazón de un padre que pierde a su hijo? Cuando el hijo agarra el cuadro que pintó su amigo de un hijo ya muerto, pero que amaba con todo su ser, dice: lograste agarrar y plasmar lo que yo más disfrutaba de mi hijo. Y eso lo tocó en su corazón. Él sabía que un día él iba a morir. Él sabía que toda la riqueza que él había logrado como un pasatiempo con su hijo ya no importaba, porque ya el hijo no estaba. ¿De qué nos sirve tener iglesia si no tenemos a Jesús? ¿Alguien me oyó? ¿De qué nos sirve tener mensaje si no tenemos relación con Jesús? Yo creo que Dios anda buscando una generación, y la está buscando en el nombre de Jesús, y la anda buscando en la tierra, y la anda buscando en las naciones, y la va a encontrar. Una generación que aprecia a Jesús. Yo creo que usted puede darle un aplauso más fuerte que ese. Yo le voy a explicar a usted un poco esto. Escuche lo interesante. Si puede ir conmigo a Lucas 9:29. Vamos a ir al 28, perdón. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro le dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Miren lo interesante: no sabiendo. Parece muy espiritual,
que Pedro diga: Señor, pero si aquí está Elías, y aquí está Pedro, y aquí está Moisés. Miren lo que dice la Biblia: no sabiendo esto, oído. Todo se ve muy bonito. Jesús está transfigurándose, está mostrando su gloria. Pero mire cómo Dios corrige. Y mientras ellos decían esto, Pedro está diciendo: vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía esto: este es mi hijo, a él oíd. No está diciendo: escuchen a Moisés. No están diciendo: escuchen a Elías. Pedro era bueno, tenía buenas intenciones, pero el problema con Pedro es que cuando le dijo a Jesús: hagamos 3 enramadas, pongamos en una a Elías y pongamos en otra a Moisés, en el corazón de Pedro, Jesús no tenía el mismo valor que tenía para Elías y para Moisés. Tú puedes estar en la iglesia y puedes enamorarte más del servicio que haces que de la persona de Jesús. Pedro no entendió, escúchame, Pedro no entendió que lo que Jesús estaba haciendo es llevándolos a un monte, dándoles una oportunidad. Él se está transfigurando, pero ¿qué pasa? Escúchame, el problema que tenemos muchos de nosotros es que nosotros no vemos con los ojos, vemos con el corazón. Y a como está tu corazón, así está tu visión espiritual. Y cuando tu visión espiritual está mal, es porque tu corazón está mal. Y Dios puede estar haciendo milagros y no puede llegar a ti. ¿Por qué? Porque tú no tienes la capacidad para reconocer que Jesús está caminando por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como Dios vio que Pedro estaba llevando a Jesús a un nivel inferior, y con todo el respeto, Moisés era venerado por la ley, por los judíos, porque era el dador de la ley. No decían la ley de Dios, ellos decían la ley de Moisés. Ellos veneraban a Elías porque Elías era el gran profeta que había llevado y vuelto a una nación de la idolatría. Pero ahora están en el monte. ¿Y qué está haciendo Pedro? En una manera no malsana, pero está reduciendo el valor de Jesús, y puso a Elías y puso a Moisés en el mismo nivel de Jesús. Y el Padre intervino y dijo: quiero decirte algo, Pedro, quiero decirte algo, Juan y Santiago, escuchen, quiero decirle algo. Él es mi hijo, a él oíd. Escúchame, no estamos en esta hora buscando sustitutos para Jesús. Y el problema es que en la iglesia hay muchos buscando sustitutos a Jesús. Cuando yo vi esto golpeó mi corazón. Porque constantemente en alguna parte de nuestro entendimiento espiritual siempre estamos buscando cómo bajarle el piso a Jesús. A él oí. Yo no sé qué palabras usted está oyendo. Y lamentablemente vivimos en un mundo de muchas opiniones, donde todo el mundo, como decía papi ahorita, hay un montón de locos que siempre andan buscando una muy buena excusa para cada día ser más mediocres. Diga: yo no soy mediocre. ¿Cuál fue el problema que Jesús tuvo con la religión en aquel tiempo? Que cuando Él empezó a revelar quién Él era, lo rechazaron. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y déjeme decirle algo con mucho respeto, especialmente a los jóvenes. Los jóvenes vienen a la iglesia a servir. Tu servicio no es más importante que tu relación con Jesús. Yo fui joven y yo tenía el ímpetu de servirle a Dios. Y entendemos que el servicio a Dios es un camino para acercarnos a Dios, pero ese no debería de ser el fin. Igual pasa con los ministros, con los pastores.
Uno busca a Dios, uno quiere dar el mejor mensaje, uno quiere bendecir a la gente, uno quiere que la gente esté bien, uno quiere que la gente sea bendecida, porque uno ama al pueblo. Pero nuestro llamado principal no es la gente, nuestro llamado principal es estar a los pies de Jesús. Hagamos 3 enramadas. Pedro no entendía que estaba citando a Moisés y a Elías. Estaba bajando a Jesús. Y el Padre tuvo que corregir a Pedro. Mientras Pedro seguía hablando, dice, una nube lo cubrió y le dijo: este es mi hijo, a él oí. Yo hablaba con Jebriel hoy y le decía: Jebriel, no es un mensaje, no es un eslogan, no es una doctrina. Jesús debería de ser contemplado todos los días. Jesús debería de ser adorado todos los días. No media hora en el culto, en tu vida. Cuando hablaron y cuando escucharon la voz del Padre, dice que los discípulos tuvieron temor. Y Jesús es tan lindo que se fue a buscarlos y los tocó. Y le dijo: levántense. Pónganme atención a esto. El Padre no dijo: escúchenlo a ellos. El Padre no dijo: escuchen a Moisés, escuchen a Elías. Y quiero decirte algo con el amor que te tengo, con el respeto que tengo por esta iglesia. ¿A quién tú estás escuchando? Alguien diga y repita después de mí: el problema de oír otras voces. Diga: yo voy a oír a Jesús. Estoy en Marcos 17, 24 al 27. Estoy en la Nueva Traducción Viviente porque quiero que se haga algo más legible en esta historia. Cuando llegaron a Capernaum, Mateo 17, 24, NTV. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Pedro, alguien diga Pedro, le dice: sí lo paga. Luego entró en casa. Pero ve lo que dice: pero antes de tener oportunidad de hablar, mira estos detalles de la Biblia. Antes de tener oportunidad de hablar, o sea, Jesús no lo dejó ni hablar. Jesús metió su corrección y le dijo, le preguntó: Pedro, ¿qué te parece? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Pedro le respondió: se lo cobran a los que han conquistado. Jesús le dijo: muy bien. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques, y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Si usted lee la cronología del capítulo 17, ellos están bajando del monte de la transfiguración, pasan unos eventos y se da este. Escuche esto. Pedro viene bajando del monte, escuchó al Padre que lo corrigió. Le dijo: Pedro viene de ver a Moisés y a Elías. El Padre lo corrige, y cuando Pedro vuelve otra vez a su vida normal y se enfrenta a una circunstancia donde alguien viene y trata de buscar la manera en la que degradaba lo que Jesús era, Pedro no tenía malas intenciones, pero note lo interesante. El motivo de Pedro era bueno, porque estaba defendiendo el honor de Jesús. Claro, él paga el impuesto, pero el Padre le había dicho, en otras palabras: Pedro, deja de estar actuando por lo que tú piensas y deja que Jesús te enseñe. Vea qué interesante.
Quiero decirle algo que cambió mi vida. En el año 2002 estábamos en Chicago en una convención. Y mi papá se paró al frente una mañana y dijo: quiero decir algo que el Espíritu Santo me dijo hoy. Y dijo lo siguiente: más importante que orar, más importante que ayunar, más importante que ofrendar, es oír lo que Dios te tiene que decir. Usted puede pasar todo el tiempo que usted quiera en oración, pero si usted no oye, su oración tendrá una limitación. ¿Por qué Pedro no se volvió y le dijo a Jesús: Jesús, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Sabe lo que hizo Pedro? Le dijeron: Pedro, ¿por qué tu maestro no paga el impuesto del templo? ¿Sabe lo que tuvo que haber dicho Pedro de la boca de Jesús? Porque Él es el templo. ¿Y sabe por qué Pedro no pudo recibir eso? Porque no permitió que Jesús hablara. Hay una generación que Dios está buscando, que Dios quiere que se callen para entonces Él pueda hablar. El problema es que hay una generación que habla mucho y escucha poco. Pedro debió haberse esperado. Yo sé que él tenía buenas intenciones, yo sé que él tenía celo, pero lo que en verdad en su corazón estaba todavía Pedro, a pesar de que había recibido la revelación de que tú eres el Cristo, todavía Pedro no tenía la capacidad espiritual de poder sentarse y oír las palabras de Jesús. Yo quiero decirle algo. Una palabra que recibimos en un ayuno valen 5 días de sacrificio. Una palabra. Una palabra que tú escuchas del cielo. Un sí puede cambiar tu vida, pero también un no sobre una situación en la que tú dependes, en la que tú estás de vida o muerte. Yo quiero preguntar, Pedro, ¿a quién estabas escuchando tú? Pedro todavía seguía en la cabeza con la estructura de la ley, de lo que pensaba, de lo que se había dicho, lo que había dicho Moisés. Y tenían a la par al dador de la vida y no lo estaban escuchando. ¿Por qué Pedro no sé? Cuando le preguntaron, él venía caminando con Jesús, ¿por qué Pedro no dijo: hey, ya va, un momento, Jesús, yo vengo de estar en el monte? Una pregunta, Jesús, yo vengo de estar con Juan Manuel, yo vengo de estar con Gabriel, yo vengo de estar con Marco. Una pregunta, Jesús, el Padre nos dijo que te escucháramos. ¿Qué tú tienes que decir de esto? Y en lugar de escuchar a Jesús, Pedro, yo sé que era bueno, tenía celo, pero no eran las palabras de Jesús. Ahora, vaya conmigo a Lucas 9:51. Lucas 9:51 en la versión Valera. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan. Pedro había tenido una experiencia con Jesús en un lugar. Ahora estaba Santiago y Juan, que eran los otros dos que habían subido al monte. Y vea cómo reaccionaron. Señor, no te quisieron recibir, ¿qué hacemos? ¿Mandamos que fuego descienda del cielo como hizo Elías y los consuma? Vean qué interesante. Tanto Pedro como los otros dos discípulos todavía seguían con la estructura mental, uno de lo que Moisés decía y otro de cómo Elías había actuado. Y no esperaron para que Jesús les enseñara. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted está ahí sentado y lo que tiene es una estructura mental del yo ya sé lo que el papi va a predicar, yo ya escuché ese mensaje. Quiero decirle algo, yo le decía a papi, la gente no entiende cuántos mensajes de Santa Comunión se han predicado desde esta plataforma, y la gente no entiende de que con esos mensajes es para que no existiera ni un solo dolor de cabeza en medio de nosotros. Pero la gente no oye.
La gente está familiarizada con una estructura. Jacobo, Santiago y Juan, en lugar de detenerse y decirle, ya va, esperemos para ver qué Jesús va a decir. ¿Saben lo que le dijeron? Señor, Elías hizo descender fuego del cielo, ¿y por qué no hacemos esto contra ellos? Y en lugar de que Jesús hablara, no se ofenda, pero yo creo que Dios en este momento, en el contexto que estoy hablando, Dios quiere que nos callemos la boca. Señor, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque en esto Elías hubiese pedido fuego del cielo para que los consumiera. Y Jesús les dijo, cállense, lo reprendió, cállense, no digan babosadas. Jesús les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Escucha, todos los viernes, todos los domingos, usted sube al monte de Dios a oír palabra. Yo dije a oír palabra. Yo dije a oír palabra. ¿Está usted oyendo las palabras de Jesús? ¿O usted sale de aquí a ver redes sociales y a llenarse de otra basura? Yo sé que usted tal vez apenas pueda entender esto, pero esto es un rema para mí. Esto está revolucionando mi vida. Escucha, a veces nos preguntamos, ¿y para qué oír la palabra de Jesús? ¿Para qué oír? Quiero llevarte a Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué dice? Lea el versículo, está ahí. ¿Qué hacía la mujer? ¿Qué hacía? Es a los pies de Jesús donde tenemos que estar. Ustedes son tan bendecidos de tener a Naún Rosario de pastor. Desde que yo era un niño lo veía en una pantalla de televisor. Lo escuchaba en los cassettes que le enviaban a mi papá quincena a quincena. Y yo le decía un día a mi papá, yo le decía, papi, una pregunta. ¿Usted sabe lo que sería tener a papá Naún de pastor? Y que ser nosotros sus ovejas. Y quiere que le diga algo, Panamá, ustedes lo tienen a la par. No todos dijeron amén. Ustedes deberían de estar a los pies de este púlpito. Yo sé que hay un poquito de resistencia. Escúchame. María se sentó a los pies de Jesús a hacer una sola cosa. Lo que Pedro, Santiago y Juan no pudieron hacer. Ahora una mujer que tenía revelación lo hacía. Se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra. Tenemos que aprender a tener valor por lo que Jesús dice. Tenemos que buscar que nuestro corazón persiga lo que Jesús tiene que decirnos. Se sentó María, pero ve lo que sucedió. Pero Marta se preocupaba por las finanzas. Marta se preocupaba por los pagos del mes. Marta se preocupaba para ver cómo iban a hacer las cosas. ¿Quién iba a venir? ¿Quién no iba a venir? Miren, yo como pastor, yo paso lo mismo que puede pasar otro compañero. Y cómo va a venir la gente, y los pagos, y cómo se van a dar las cosas, y cómo van a venirse a desarrollarse los retos. Cómo Dios va a suplir para tanta cosa. Mira, solamente
Diga solamente. Pero Marta se preocupaba por los muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja de servir o me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, estás afanada, estás turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Dios mío, solo una cosa es necesario. Dios, para levantar a un hombre o para levantar a una mujer y hacerlos un instrumento de poder, solamente necesita una cosa, y es que el vaso que Él va a usar se ponga delante de su presencia. Escucha, María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Escúchame, en otras palabras, María le estaba diciendo a Marta: Jesús no entró aquí para que nosotros le diéramos de comer a Él. Jesús entró aquí para que nosotros recibiéramos el alimento que Jesús tiene. ¿Qué diferencia? Nosotros todos turbados. Quiero decirle algo. Soy un testigo de los muchos que van a ver, pero soy un testigo que el cielo ha determinado que la catedral de Jesús está completamente paga, y los recursos que Dios ha destinado para levantar esa iglesia ya están totalmente suplidos por el cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Nahum Rosario escogió la mejor parte. Y a veces nosotros andamos todos turbados, viendo a ver cómo controlamos situaciones, cómo despertamos la astucia para ver quién nos ayuda. Tratamos de andarle contando a Raimundo y a todo el mundo el problema en el que estamos, a ver quién se compadece de nosotros. Mira, si tú solamente te sentaras a los pies de Jesús, ¿qué tenía que hacer Pedro, Juan y Santiago? Callarse, tomar una decisión y decirle: tú eres el Hijo. El Padre dio una instrucción y les dijo a ellos: a Él lo van a oír. No lo hicieron. Pero una mujer, qué vergüenza es que a veces las mujeres son más sensibles a la voz de Dios que los hombres. Aleluya, aleluya o ayayay. Escucha. Usted sabe que la vida tan enredada que usted tiene nunca te va a dar un solo gramo de fe. Escúchame. Usted sabe que la vida que usted tiene tan afanada y tan turbada nunca va a mover el cielo a tu favor un solo milímetro. Había un hombre, un jovencito, que por 10 años empezó a ir a una reunión de oración en su iglesia, una iglesia muy pequeña. Y había leído Lucas 10:38, la historia de Marta y María. Nadie lo conocía. Era un jovencito, tenía 16 años. La gente que después escribirían cuanta cantidad de documentos y artículos de la vida de aquel joven, todo el mundo lo recuerda en una esquina, en el templo, en la reunión de oración, donde no iban jóvenes, donde iban solo gente adulta. Y recuerdan a aquel niño
que cuando se levantaba de orar, buscaba una toalla para tratar de limpiar las lágrimas y los fluidos de su nariz, porque lloraba. Nadie sabía que ese muchacho llamado Evan Roberts estaba orando por un avivamiento. ¿Y sabe lo que él oraba? En su sencillez: Señor, yo he escogido la mejor parte. Aquí estoy. Aquí estoy. Señor, no importa nada y no importa nadie. No importa lo que me puedan ofrecer o lo que haya en este mundo. Nada es comparado contigo. Y un día, en una visión, Jesús se le manifestó y le dijo: Evan, viene un avivamiento. Y tenía episodios de grandes convulsiones en su espíritu, hasta quedarse sin fuerzas. Y pasó 10 años de su vida dedicados a estar a los pies de Jesús. Si usted lee la historia de este gran hombre de Dios, ¿qué le quiero decir hoy? Que había un papá que amaba a su hijo y lo valoraba. Su hijo murió en una guerra. El Padre del cielo tenía un solo hijo y lo entregó por todos nosotros. ¿Sabe qué espera el Padre? Que tú y yo levantemos a Jesús. Yo dije que tú y yo levantemos a Jesús. Yo no sé en qué lugar está Jesús en tu corazón. Levántalo hoy. Levántalo. 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 Y cuando tú lo levantes y lo mires a Él, lo mires a Él, solamente voy a contar algo muy pequeño, una experiencia que tuve con Dios. Un ángel del Señor me dijo: nunca vas a tener una intimidad con Jesús si romantizas a Jesús. Yo no lo entendí. Y me dijo: tú tienes que ver a Jesús lleno de sangre. Tú quieres que Jesús te cambie, me dijo el ángel del Señor. Tú tienes que verlo a Él llorando, quejándose. Tienes que ver la corona de sus espinas, de espinos, destrozando su cabeza. Tú tienes que verlas. Escucha, tienes que ver la espalda en carne viva, lacerada, donde se le ven casi los huesos a causa de los azotes. El problema que nosotros tenemos es que hay una generación que no sabe, escuche, no sabe, porque no ha querido transicionar. Mire, tú no puedes romantizar a Jesús. Quiero decirte algo: Jesús pagó un precio muy alto para que tú estuvieras aquí. Lo tienes que ver llorando sangre. Lo tienes que ver en una cruz colgando desnudo. Una pregunta: cuando tú oras, cuando levantas tus manos en adoración, ¿qué se te viene a la mente de lo que es Jesús? No lo romantices. Míralo ahí como un espectáculo horrible, pagando el precio por tu pecado. ¿Sabes qué pasa con eso? Eso te humilla. Eso te humilla. Eso te hace llorar. Eso te hace, eso te hace mostrarte que tú y yo somos deudores. Estamos en deuda con el cielo. ¿Entiende? Por medio de la sangre. Ahí está. Ahí entramos. Usted puede estar muy turbado, afanado. Nada va a pasar. Marta estalló en frustración
Y a veces, cuando la gran mayoría de las veces las cosas no nos salen, es sencillamente una razón: no estamos a los pies de Jesús. Estoy terminando. Pero pastor, ¿por qué oír las palabras de Jesús? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que a mí viene y oye mis palabras, todo aquel que a mí viene y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con gran ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Usted sabe que el fundamento de tu vida está proporcional a la manera en la que escuchas las palabras de Jesús? A mí me gusta contar esto y yo sé que puedo sonar un disco rayado, pero no me importa. No me importa. Yo tenía un pastor, yo tenía un papá que me habló a las 7:30 de la noche del viernes 12 de noviembre del año 2013. Y a las 6 de la mañana yo dejé de tener la voz de mi papá, el abrazo de mi papá, el cariño de mi papá, para verlo en una condición. Yo he repetido esto y me gusta decirlo especialmente para que la gente entienda. Todos tenemos derecho a llorar, todos somos humanos, todos tenemos derecho a sentirnos mal. Pero cuando tú tienes un fundamento, cuando tú tienes una estructura dentro de ti, no importa lo que el infierno levante contra ti, no te podrá destruir. No te podrá destruir. Pablo, Santiago, Pedro, los apóstoles no tenían el mover de fe. No sabían tan siquiera que eran pentecostales o carismáticos. Cuando los pusieron delante del tribunal, después de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos, dice: ¿qué hacemos con estos hombres que andan hablando que Jesús resucitó de los muertos? ¿Qué hacemos? Y las grandes mentes y aparentemente los más intelectuales de la época dijeron: tenemos que reconocer una sola cosa. Esa gente, a pesar de que no tienen letras, de que no tienen estudio, hablan como Jesús, caminan como Jesús, hacen las obras que Jesús hacía. Entonces dime una cosa: ¿de qué sirven las palabras de Jesús? Dice alguien. Cuando hay un mundo aquí, cuando hay el acceso a un mundo digital, donde todo el mundo tiene una opinión, donde todo el mundo dice, donde todo el mundo juzga, donde todo el mundo da likes, donde todo el mundo genera interacción, donde tú dices algo y se levantan 20 a contradecirte. Hay algunos que dicen: ¿de qué sirven las palabras de Jesús? Si yo puedo ir al banco y pedir el préstamo, puedo ir allá y puedo mover gente para que me ayuden. ¿De qué sirve? Quiero decirte, las palabras de Jesús son tu fundamento. Y cuando el fundamento es bueno, entonces lo que tú edifiques para arriba será bueno. Y tarde o temprano la obra de cada uno de nosotros será probada. Y cuando tú tienes un buen fundamento, entonces tú tendrás algo grande, valioso, eterno, imperecedero. Denle un aplauso al Señor. Yo me acuerdo aquel día, papi estaba aquí en Panamá bautizando. Fue la primera vez que bautizaba gente. Yo sabía que él estaba bautizando gente, y yo no corrí: papi, ayúdeme por favor.
Estoy desesperado. ¿Sabe qué pasó? Yo entré a emergencias y le agarré a mi papá la mano y le hablaba. Él no me reconocía. Su cerebro estaba en un estado de hemorragia tremendo. Pero Dios me dijo y me dice: háblale a su espíritu. Empecé a hablarle al espíritu de mi padre. Yo no estoy diciendo que usted no tenga emociones. Yo no estoy diciendo que usted no tenga que abrirse. Yo no estoy diciendo que usted no tenga que llorar. Estoy diciéndole que cuando tú tienes las palabras de Jesús, tú tienes una sustancia. Tú tienes un fundamento. Por eso Jesús dice: te voy a decir y te voy a explicar por qué mis palabras son importantes. Porque cualquiera que oye mis palabras y la hace, yo sé que es un hombre que va a edificar sobre algo que nadie lo va a poder mover. Por eso Dios anda buscando una generación que no pueda ser movida ni por nada ni por nadie. ¿Entiende? Yo me acuerdo, agarré el teléfono, eran las 4:30, 5:30 de Panamá, y le dije: papi, a su hijo le acaba de dar esto y esto y esto y esto. Hasta el día de hoy, él no ha ido a Costa Rica a derramar aceite sobre mí, a ungirme como pastor de la iglesia central. No lo ha hecho. Nada más me dijo ese día: bueno, usted mañana se para al frente de la iglesia y es pastor. Yo en mi dolor, mi familia en shock, yo no sabía qué pensar. La iglesia estaba. Y pasaron los días y la gente muy simpática: estamos con usted. Y como estuvimos con su papá, estamos con usted, estamos con usted. ¿Cuál estamos con usted? A los meses empezó a irse la gente a la que yo no le caía bien. ¿En serio? ¿Y sabe qué pasó? El fundamento de las palabras de Jesús me sostenían. Nunca he dejado de ir a un solo culto de mi congregación, porque me entró una crisis emocional por lo de mi papá. Nunca. Quiero decirle algo. Para mí las palabras de Jesús están por encima de todo. Escúchame. Escuche. De la influencia que pueda tener, de la habilidad que pueda tener, del dinero que pueda tener, porque yo sé en quién he creído. Tú debes de saber en quién has creído. Diga sustancia. Diga: las palabras de Jesús me dan sustancia. Y termino con una historia que usted ha oído. No lo busque, solo escúcheme. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Dice: y había gastado todo lo que tenía. Nada sacaba provecho de esa situación. Dice la Biblia que más bien le iba peor. Pero sucedió algo, dice, y entonces oyó hablar de Jesús. Escuche. Otra versión dice: ella había oído hablar que Jesús era diferente. Así lo dice esa versión. Estoy terminando, no se distraiga, nada más présteme atención un minuto más. La condición que ella tenía de flujo de sangre, la ley de Moisés la condenaba para que ella anduviera en la calle. Ella no podía andar en la calle. Según el libro de Levítico, esa mujer era impura. Ella no podía andar en la calle. Pero ella oyó hablar de alguien que confrontaba a aquellos que tenían esa enseñanza de la ley.
Y lo que ella oyó hablar de Jesús le produjo una sustancia. Los milagros, y yo entiendo que los milagros, especialmente en eventos evangelísticos, hay un derramamiento de la gracia de Dios especial, de alguna manera para los incrédulos y por testimonio de Dios. Pero resulta que cuando los cristianos ponen un pie dentro de la iglesia, la vida de milagros se fuma. Siempre me he preguntado eso. Y el Señor corrigió esa dirección de mi corazón, o esa dirección en mi entendimiento, y me dijo: la razón por la que los milagros no suceden en la iglesia es porque en lugar de tomar la palabra como el alimento fresco, agarramos la palabra para juzgarla. Usted no puede agarrar la palabra para juzgarla. Usted tiene que agarrar la palabra para que sea vida para usted. Ella oyó hablar de Jesús. ¿A dónde estaba Marta y María? Sentados. María estaba sentada porque quería oír a Jesús. Y Jesús le dije: Marta, entiéndelo, nada de lo otro es importante, solo una cosa es necesaria. Aquella mujer que había sido rechazada por la sociedad entendió que lo que ella estaba escuchando de Jesús era diferente a lo que ella escuchaba de aquellos maestros que enseñaban una ley, un mandamiento, donde no había amor, donde no había gracia, donde no había perdón, donde no había restitución. Y cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿qué pasó? Le voy a probar que ella empezó a construir el milagro. Dice: y ella había oído hablar de Jesús, y ella vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque ella decía. Tú tienes conversaciones con tu propio corazón. ¿Usted me oyendo? ¿Usted me está oyendo? Escuche, usted a veces, Dios le dice a usted: saque esa ofrenda para la catedral de Jesús, y usted empieza en su corazón: ¿pero por qué? Esto es lo único que yo tengo. ¿Y por qué yo no necesito? Usted viene y escucha la palabra, y usted sale de aquí y va en su carro, o va en el autobús, o en el transporte que lo lleva a su casa, y usted va teniendo conversaciones con usted, y usted va diciendo: sí, la palabra estuvo muy buena, pero... ¿qué pasó con esa mujer? Oyó hablar de Jesús, y lo que oyó hablar de Jesús le cambió a ella su identidad. Puso un fundamento, la preparó a ella, porque ella empezó a tener una conversación con ella. Ella decía: yo no necesito hablar con él, yo no necesito que él derrame un cuerno de aceite, yo no necesito que él me imponga las manos, yo no necesito que él haga ninguna de estas cosas que yo veo que otros hacen. ¿Sabe lo que yo voy a hacer? Como yo tengo tanta fe en lo que este Jesús puede hacer, voy a ir por detrás, y sin que nadie me vea, lo voy a tocar del borde del manto, y yo sé que aún de su manto hay poder. ...12 años, desahuciada. Iba peor. Pero ella oyó hablar de Jesús. Quiero decirle algo: todas mis demandas están puestas sobre lo que yo escuche de él. No me interesa nada más. Yo no digo esto por complacer a mi papá, porque no me interesa ser popular. Es más, no me interesa tener una iglesia grande, nombre, no me interesa. Lo que he visto y lo que he oído me enseñan que el cielo solamente tiene un interés: Jesús. El cielo no tiene interés en nada más. El cielo solamente tiene interés en Jesús. El cielo no conoce diseñadores de moda. El cielo no conoce marcas de carro. El cielo no conoce metros cuadrados de mansiones, de casas de nadie. El cielo solamente conoce quienes reverencian, quienes valoran a la persona de Jesús.
Todos nosotros tenemos que tomar una decisión. Y disculpe hoy mi voz. Hemos pasado noches de oración, de tantas cosas, tiempo de búsqueda y tiempo de oración. ¿Usted sabe lo que es subir al monte? Y aún en el monte seguir distraído por otras cosas que no son Jesús. Hay gente que viene a la iglesia y todavía está distraída. Aún la música te puede distraer. El servicio, tu gafete de cristiano, tus sueños y tus deseos. Pedro bajó del monte y le hicieron una pregunta de Jesús. Juan y Jacobo le hicieron una pregunta. Y en lugar de decirle: Jesús, nosotros venimos de oír en el monte que a ti te tenemos que escuchar. Jesús, ¿qué hacemos? Yo le quiero preguntar a muchos que están viéndonos: ¿estás tú seguro de lo que Jesús te está hablando? ¿Qué quiere Jesús sobre esa situación? Póngase de pie. Aleluya. Póngase de pie. He sentido hacer esto de una manera muy fuerte. Voy a ser obediente al Espíritu Santo. Traten de que los jóvenes pasen un momentito aquí. Quiero que pasen los jóvenes. Todos los que son jóvenes. Allá hay espacio para allá, todos los que puedan pasar. También hay espacio para acá, todos los que puedan pasar. Todos los jóvenes que están aquí, hágale un momento al Señor un voto. Cierre sus ojos un minuto, no me vea. No es importante. Aquí adelante hay ministerios. Hombres que han sido escogidos y mujeres que han sido escogidas desde el vientre de su mamá. Y muchos tal vez de ustedes han estado pasando una contradicción en su vida. Algo los dejó vacíos, heridos, frustrados. Se encuentran tal vez en una calle sin salida y no comprenden qué es lo que Dios tiene para ustedes. Jesús les está diciendo: vengan y siéntense a mis pies, porque hay un nuevo nivel. Hay un nuevo nivel de vida para ustedes. Jesús sana. Es en los pies de Jesús donde tú eres sanado, eres restaurado, eres cambiado. Es donde encuentras tu identidad, es donde encuentras tu propósito y tu destino. Yo le pido a Jesús, mi amado Jesús, yo le puedo pedir a usted, hermano, que extienda sus manos hacia estos muchachos en humildad. Jesús, tócalos. Jesús, tócalos. Que en este momento se vuelva incontrolable para ellos y real tu presencia. Y ayúdenme a orar por ellos, vamos. Espíritu Santo, sé real. Jesús, Espíritu Santo, haz real a Jesús. Que ellos te anhelen, que ellos te deseen, que ellos beban de ti, Jesús. Ahí está. Solamente una cosa es necesario. Iria Catalamashaya, solamente una cosa es necesario. Irama Catalamashaya. Escogido por Dios, escogido por Dios, escogido por Dios, escogido por Dios. Las palabras de Jesús serán lo más importante para ti. No habrá medida, no habrá medida, no habrá interés más importante que lo que Jesús te tiene que decir. Tu destino está marcado por las palabras de Jesús. Y Rabakata la Mashaya, vamos, 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 vamos. Ramakata la Mashaya.
separados desde el vientre, separados desde el vientre. Las palabras de Jesús, las palabras de Jesús. No importa lo que otros han dicho de ti, no importa lo que otros te han hablado. Las palabras de Jesús, las palabras de Jesús es lo necesario, es lo único que necesitas. Son las palabras de Jesús. Ramakata Ramashaya, son las palabras de Jesús. Y Ramakande Rebesaya, son las palabras de Jesús. Ramakata Ramashaya. Dios está aquí sobre ustedes, muchachos. Dios está aquí sobre ustedes. Dios está aquí sobre ustedes. Ramakata Ramashaya, Ramakata Ramashaya. Y Ramakata Rabasande Rebe. Oh, aleluya. Y Ramakanda Ramashaya, y Ramakata Ramashaya. Las palabras de Jesús. A él oíd, a él oíd, a él oíd, a él oíd, a él oíd. Ramanda Ramashaya. Padre, yo oro por el pueblo, por tus hijos. Dice el Espíritu Santo: del pueblo de esta casa, con la basura que otros tiraron, que estuvieron cerca, que se sirvieron de la mesa, del hombre insigne de esta casa, de las palabras que ellos hablaron. Algunos dudaron y algunos estuvieron y han estado en algún tipo de vacilación en su corazón. Dice el Espíritu Santo: yo no traje a un hombre de otra nación y lo traje a este lugar para buscar fama, para buscar ser popular, o para ser el predicador de moda de Panamá. Yo no traje a mi siervo, dice el Señor, para eso. Yo traje a mi siervo para salvar a una nación, para dar propósito, para marcar destino. Brahmasi Kariba, Samarebe Katalaba, Brasama Kama, para confrontar un sistema que avergüenza el cielo, dice el Espíritu Santo. Iriakata Masaya Rama, Rabakata Ramasaya, y Ramamakatama Soromo, y Briabakatiri Andele y Akamastoya, y Riakotara Masaya. Dice el Señor: hay pueblo de Maranata, escuchen a Naún Rosario, escúchenlo a él, porque su pasión, su entrega, su integridad, su vida de separación y sacrificio le dan los atestados del cielo. Y Rabakama Shaya, a él oíd, a él oíd. Todos aquellos que se han familiarizado con su palabra, todos aquellos, levante su mano, hermano. Dios está en este lugar. Deja que Dios te hable, Dios te habla. Dios te habla, Dios te quiere salvar la vida. Tú puedes salir de aquí por la puerta y algo que tú no has podido cambiar en días y en meses, el Espíritu Santo lo puede hacer. Levanta tus manos. Ramakatala Mashaya, a él oíd. Shabakaya, ore, 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 ore. Jale del cielo lo que es para usted. Jale del cielo lo que es para usted. Y Rabakatala Mashaya, y Rabakaya, Rabasaya, y Taramasaya, y Rabakaya. Pastor Mena, hay algo nuevo. Hay algo nuevo, Brabakata Mashaya. Hay algo nuevo para tu vida. Hay algo nuevo para tu ministerio. Y Riakatala Mashaya. Recibe lo que Dios te tiene que dar. Vienen días de frescura. Vienen días de refrescamiento. Vienen días donde tu espíritu será ensanchado. Vas a pasar noches de madrugada donde vas a llorar. Y vas a llorar. Dios preparando tu corazón para lo que Él va a hacer. Rabakama, Rabakata Rabashaya. Ahí donde usted está, agarre su milagro. La mujer agarró el milagro porque ella oyó hablar de Jesús. Tú has estado oyendo incredulidad. Tal vez has estado oyendo familiares que te dicen: pero ¿para qué vas a Maranata? Has estado oyendo gente en tu entorno que te dicen que la pobreza, que dan como excusa la miseria. Deja de estar oyendo a eso
y escucha lo que Jesús te está diciendo. Aquella mujer escuchó que en Jesús había misericordia, que en Jesús había perdón de pecados. Aquella mujer escuchó que en Jesús había restauración, y eso produjo fe. Aleluya, Dios está haciendo algo. La Macaya, siga. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Ramakatama Sharba. Shirabasa. Riba Shetale Mekoterias. Riba Shala Maketeriandra. Oh, Rabashetele Bekoria Lavanda. Escuche, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y se le está escribiendo a los hebreos, a los judíos. Y hay una diferencia. De muchas maneras a los padres. Verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué es importante el Hijo? A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. En la medida que yo hable de Jesús, usted recíbalo. Si algún día me desviara de eso, váyase, porque yo me descarrié. Usted sabe que he predicado 20 mensajes. ¿Quién es este Jesús? Cada vez que se predica aquí la Santa Comunión, Jesús es el centro. Wow. Porque Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Interesante que los griegos decían: queremos ver a Jesús. ¿Será posible que la iglesia no quiera ver a Jesús? No queremos soltar ese viejo enchapamiento de la religión, donde si no hay salto, donde si no hay algazara, como que Dios no está. ¿Viste tú cuando en la cruz murió? ¿Viste tú cuando en la cruz murió? O hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. ¿Viste tú cuando en la cruz murió? ¿Viste tú cuando expiró allí? ¿Viste tú cuando expiró allí? O hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. ¿Viste tú cuando Él expiró allí? Hablando de Jesús. ¿Viste tú cuando enterrado fue? ¿Viste tú cuando enterrado fue? O hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo.
Viste tú cuando enterrado él fue. Oh, viste tú cuando él resucitó. Viste tú cuando él resucitó. Oh, hay veces que al pensarlo tiemblo. Viste tú cuando él resucitó. Le acabo de cantar lo que cantaban esclavos, servidores de sus amos durante el tiempo de esclavitud en Estados Unidos. Esto cantaban ellos. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Or sometimes it causes me to tremble. Were you there? Were you there when they crucified my Lord? Oh, levanta la mano. Cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Porque antes Él me amó. Oh, guabashira bacachahiraba. Endría. Oh, hágase un niño ahora. Oh, cuánto amo a Cristo. Machaliba. Antes Él me amó. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Porque antes Él me amó. Para mí es maravilloso. Oh, para mí es maravilloso. Para mí es maravilloso saber que Él me amó a mí. Otra vez. Para mí es maravilloso. Para mí es maravilloso. Para mí es maravilloso saber que Él me amó a mí. Padre, yo despido a tus hijos en paz. Van bajo la cobertura de Jesús, bajo la influencia de su persona. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, dijo Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo bendigo en el nombre del Padre Creador, del Hijo Redentor y del Espíritu Santo Consolador, sabiendo que aquel que empezó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, sabiendo que Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, sabiendo que usted es el cuerpo de Cristo, sabiendo que Cristo en usted es la esperanza de gloria. Vaya, y si puede acompañarnos mañana en cualquier tiempo entre las 5 y las 8, aunque llegue 5 minutos antes de las 8, le amo y le bendigo. Un aplauso a Jesús. Amén.